El día de hoy trabajaremos el pensamiento político de Hegel. El mito de la caída ha nutrido varios constructos religiosos, estéticos y filosóficos a lo largo de las centurias. El hombre se ha alienado, separado, enajenado o extrañado a sí mismo de su propia naturaleza divina. Esta idea ancestral ha acompañado al género humano desde sus más tiernas y primigenias etapas. El hombre, Dios y el cosmos han perdido la identidad que les liga y cohesiona, y tal división se experimenta de forma traumática en la existencia histórica. Entre diversas culturas, a lo largo y ancho del orbe, perviven relatos sobre edades doradas, en donde hombres y dioses convivían en perfecta unidad y armonía, y después de ello devino la degeneración, la enfermedad y la muerte. Para judíos y cristianos, la humanidad optó deliberadamente por desvincularse de la contemplación beatífica de Dios y producto de su propia libertad se entregó al pecado y al sufrimiento. Para los judíos, la observancia rigurosa de las fórmulas legales bien podría conducir a la reconciliación con lo divino. En cambio, para los cristianos, tal reconciliación solo estaría al alcance de todos por medio de la aceptación de la gracia salvífica extendida por Cristo. De acuerdo con la doctrina cristiana, cada fiel creyente es un peregrino que transita por este mundo procurando transparentar la experiencia salvífica universal. Sus gestos, palabras y actitudes hacen gala de su morada interior en donde habita el Espíritu. Por otro lado, la comunidad es concebida como el corpus mysticum de Cristo, todo un cuerpo colectivo que camina al unísono hasta la Jerusalén celestial, o sea, hacia la reconciliación definitiva del género humano con Dios. Hegel está por supuesto adscrito a este paradigma de reconciliación. Para él, el espíritu que se ha disgregado de sí mismo debe ejecutar un camino de vuelta hacia la unidad consigo mismo. Este devenir acarrea dolor, pena y sufrimiento. No obstante, en las fases que propician la reconciliación, el ser humano deja de verse a sí mismo, al mundo y a los demás como entes extraños. Evidentemente, Hegel arguye que la comunidad política, con sus tradiciones, con sus costumbres y con su ética grupal, han de salvaguardar la esperanza en la reconciliación universal. Así, individuo y sociedad, sujeto e historia van de la mano. Para Kant, al igual que para Rousseau, la religión es un impulso natural del ser humano. Kant afirmaba que la religión funge al interior de la conciencia práctica como la inherente necesidad que tiene el hombre por darle un ordenamiento moral a la vida y perfeccionar su existencia a nivel individual y social. Hegel dice que el fenómeno religioso no podría ser reducido a esto, pues permea en cada rincón de la vida y las experiencias humanas. La religión aparece como la necesidad de reconciliar los sentimientos, las emociones y los pensamientos con el absoluto. Por ello, y de forma gradual, va generando representaciones o simbolizaciones del espíritu. El ser humano es racional, por supuesto, pero en esta racionalidad se compelen deseos, pulsiones y anhelos íntimos. Por ende, lo que está en la cabeza, en los sentidos y en el corazón debe ser reconciliado, y la aparente discordia entre las potencias naturales y las fuerzas de la razón se armonizan en las simbolizaciones que la comunidad religiosa hace de lo absoluto. Para Hegel, el ser humano es naturalmente religioso porque es profundamente moral. Desea trasplantar el ritmo, la belleza
y la armonía libre del cosmos en su propia vida, una vida ordenada, pero también asimismo asimila la necesidad de unificar al inmenso mosaico de fuerzas que ponen en marcha a la existencia del género humano. Según Hegel, en la religión, lo consciente y lo inconsciente, lo sensitivo y lo formal, hallan su fundamento y su finalidad. En sus escritos de juventud, Hegel ve en el mandato cristiano de la obediencia a través del amor la fuente de la reconciliación psicológica y social. Él mismo escribe, abro comillas, el amor no pronuncia imperativo alguno, no es un universal opuesto a un particular, no es la unidad del concepto, sino la unidad del espíritu, lo divino. Amar a Dios es sentirse a uno mismo en la totalidad de la vida, hallarse a sí mismo sin restricciones en la infinitud. Según el joven Hegel, la religión cristiana se basa en la reconciliación entre el sentimiento y la reflexión y agolpa a los hombres en una unidad cimentada en el mutuo reconocimiento que coadyuva a atisbar los chispazos de divinidad presentes en cada uno. La participación filial de todo el género humano en la vida divina se hace factible gracias al amor. En estos escritos tempranos, el pensador germano argumentaba que la religión del amor debía constituirse como el espíritu popular, el etos colectivo. De lo contrario, no sería plausible la reconciliación social. La religión del pueblo debería cumplir entonces con tres características: representar a la razón universal, estar enganchada al sentir del corazón y tener presencia pública efectiva en las instituciones objetivas. El Hegel de la fenomenología se afinca en la idea de que el absoluto, para muchas culturas, es percibido como una realidad ajena y distante. La religión, en primera instancia, cumple la función de subsanar la brecha entre el más allá y el más acá, pero la filosofía se encarga de reconciliar la unidad del hombre con el absoluto. Ahora bien, tal unidad es dinámica, no es estática, pues se da en la historia y se presenta en las sucesivas etapas que recorre toda la humanidad a través del tiempo y de las figuras de la conciencia. El absoluto se hace carne y hueso y se emplaza a nivel intersubjetivo. El absoluto es sustancia y es sujeto, lo que significa que está presente en los circuitos configurativos de la conciencia humana. La fuerza que vivifica a la sustancia y la dinamiza es la negatividad. Por decirlo de cierto modo, la negatividad es el germen de las contradicciones dialécticas y mediante las sucesivas negaciones pone el piso para su propia reconciliación. No obstante, habría que decir que para Hegel la filosofía no sería tal sin la perfección que permite el ámbito religioso. La religión es la puesta en escena de todo el aparato social. En sí misma, la religión es todo el conglomerado de prácticas institucionalizadas y racionalizadas en torno a la relación que el ser humano establece con lo absoluto y que está latente en la unidad primitiva del hombre con Dios. El conocimiento de Dios es inmediato a la vez que mediatizado. Las intuiciones primarias sobre lo absoluto solo pueden comprenderse a través del culto, en donde los miembros de una comunidad creyente se solidarizan entre sí, comparten representaciones conjuntas y ejecutan acciones que exhiben de forma explícita aquello que mora implícitamente en el corazón y en el cerebro de la feligresía. Los actos litúrgicos están acomodados de tal manera que propugnan por dejar a la vista de todos el repositorio de enseñanzas inmemoriales sobre la vívida presencia del absoluto. La negación que el espíritu ejerce sobre sí mismo halla en el culto un momento de reconciliación,
Por tanto, la unión mística entre la materialidad con sus respectivos objetos sensitivos, propios del deseo y el alma, elevadas en los confines del cielo, ponen sobre la mesa las condiciones requeridas para que lo particular y lo universal se reconcilien. La vida social es eminentemente cúltica, litúrgica, porque a través del culto el individuo comprende su rol histórico y lo divino que se inmiscuye de lleno en cada fibra existencial del alma colectiva de los hombres. La supervivencia del grupo está mediada por el culto, porque en este los individuos singulares presencian en las actividades reiterativas puestas en ejecución codo a codo con sus coetáneos un ejercicio vinculativo del grupo con la divinidad. La danza, los cantos y la oración, aunados al sacrificio, renuevan la unificación con lo absoluto. En pocas palabras, la actividad cultual brinda una mano a la humanidad para erigirse desde la finitud hacia la infinitud, estructurando cada aspecto de su vida, sus comportamientos, sus predisposiciones actitudinales y pensamientos particulares en concordancia con el espíritu del grupo, dándole forma moral a la compenetración de elementos que pueblan el cerebro y las entrañas de cada sujeto. El culto es el auxilio psicológico y social porque brinda a los seres sintientes de carne y hueso una variopinta gama de imágenes que representan el ser absoluto. Dios halla en el culto un locus, un lugar, es decir, un asidero en donde puede convertirse en objeto de sí mismo. Para Hegel, la historia de la religión coincide con la historia del Estado. Así, en Egipto, China e India, que eran considerados por él como teocracias, se practicaba una religión natural, no como veneración de la naturaleza externa, sino como relación inmediata e ingenua del hombre con lo divino. De acuerdo con Hegel, para el oriental no habría de subsistir una escisión entre la divinidad y su mandatario, entre lo divino y el Estado. El segundo estadio de la religión precristiana hallaría su caldo de cultivo elemental en la Grecia antigua, en la así llamada por él religión de la belleza. Por belleza, Hegel comprende a la capacidad que tiene la conciencia para empezar a dominar ciertos aspectos de la vida social y de la vida natural al interior del ser humano, así como la vida natural allende la subjetividad singular. Una nación bella sería aquella que explicitase su individualidad nacional como cultura, tanto en el arte como en la religión y en el Estado. Entre los antiguos griegos no había una división que apartase al ciudadano de las leyes objetivas de la política. Cada acción era considerada en sus repercusiones en el terreno público. Las acciones del Estado eran asimiladas como producto de la voluntad individual y de la voluntad en general. Esta unidad era constantemente remembrada en las acciones del culto, tales como los cantos, los sacrificios y las oraciones. Por su parte, Roma se presenta como la tercera etapa de la teología política precristiana. En el imperio se reconcilia la individualidad y los proyectos universales, pero las empresas bélicas imperiales terminaron por forjar una monstruosidad inabarcable que terminó engullendo al individuo. Cada individuo terminó yendo en detrimento de sus semejantes, sumiendo al imperio romano en un estado constante de guerra civil. Los dioses romanos se tornaron en ficciones estatales y, a diferencia del mundo griego, cesaron de simbolizar a la cohesión de la comunidad. En la medida en que el imperio fue creciendo, las deidades se iban alejando de la vida práctica de los individuos, y para Hegel, el epítome de la degeneración y la aberración fue la divinización de los emperadores, totalmente alejados del populus. En términos de Hegel, el punto de inflexión absoluto se dio con la intromisión de Dios mismo en la historia, gracias a la figura de Cristo, perfecto mediador entre la humanidad y la divinidad,
y perfecto reconciliador de la naturaleza y el espíritu. En el Cristo, en el ungido, la humanidad se deifica y alcanza su plenitud. Es claro que Hegel era un ávido entendedor de la escatología cristiana, para la cual el reino de Dios ya estaba presente, pero debía radicarse en cada aspecto de la vida de forma continua a través de la aceptación del mismo reinado de Cristo en la historia. La historia del mundo es, en este orden de ideas, la historia de la realización de Dios como Trinidad. Dios se extrañó a sí mismo gracias a su acto creativo. En la creación del mundo la divinidad se enajenó de sí. Esto es palpable en el mito de la caída, en donde la transgresión adánica resquebrajó la unidad con el absoluto y desequilibró la identidad con la totalidad. La encarnación de Dios como hipóstasis de la persona de Jesús exhibe a Dios como hombre y al hombre como Dios. La muerte de Dios, el deceso de Cristo, da apertura a la comunidad de fieles, a la Iglesia animada por el Espíritu Santo y reunida en torno a una ética grupal. La colectividad de los creyentes sitúa a la reconciliación con Dios en el plano histórico, no en un más allá. El futuro escatológico se reviste pues de una dimensión sociopolítica. La religión y el Estado adquieren un cariz identitario. Ninguna formación gubernamental, por más férreos sus principios que fuesen, por más férreos los principios que ésta profesare, estará capacitada para sobrevivir si no se entronca en la vida común de los ciudadanos, cuya base acaece en la estructura moral fundamental que corre a través de la rica savia de la eticidad, en la cual se interconectan los usos, las costumbres y las tradiciones adquiridas a lo largo del tiempo y perfeccionadas gracias al horizonte experiencial en conjunto de un pueblo. La religión, en este orden de ideas, es el contenido de la eticidad, es el propio pueblo o espíritu nacional venerándose. El campo de acción de la religión es la representación. Tal ejercicio simbólico baja de la inconmensurable esfera celeste a la tierra los misterios de lo absoluto. Sin embargo, el Estado es la racionalización fidedigna de la voluntad divina y trabaja más allá de las representaciones de la fe y los sentimientos. El Estado es para Hegel la viva presencia de la vida espiritual libre de un pueblo que cada vez va reconociéndose como libre en sus individuos y en el plano grupal. Espero que si te ha gustado el video te suscribas, nos vemos en una próxima ocasión.